Más de 50 autores de cómic rinden homenaje a Goya en los antiguos depósitos de Pignatelli. Lo hacen con una exposición, El cómic y Goya, una muestra de veneración que recorre la vida y obra del ilustre pintor aragonés y que pasa por sus diferentes épocas artísticas, desde los desastres de la guerra hasta la tauromaquia, entre otros. Y esperemos que de esta manera el público pueda acercarse a esa figura de Goya desde las historias que han contado muchos autores, pero sobre todo, y lo que es más importante, de la importancia que tuvo en su época y que puede ser un paradigma de la época actual también, ¿no? La muestra cuenta con la intervención de artistas aragoneses como Bernal, que no han dudado en reconocer que Goya es una referencia que debe seguir dándose a conocer. Porque no nos engañemos, Goya es de aquí, es aragonés, es de Fuendetodos, y parece que cuando sales fuera la gente eso no lo sabe. Entonces hay que ensalzar a Goya como se merece. Además, muchas de las obras expuestas también dejan entrever que el genio aragonés fue pionero ya en este formato cómic, así como en el fotoperiodismo. La vida y obra de Goya se verá plasmada en esta exposición en formato cómic. Algunas de las historias serán rigurosas, pero otras mezclarán la realidad con la ficción gracias a la intervención de artistas aragoneses, pero también del panorama nacional. Tanto es así que el propio Goya contará con una representación en formato Funko Pop gracias al artista Bernal. La exposición ha quedado abierta al público y las obras quedarán expuestas en los depósitos de Pignatelli hasta el próximo 30 de julio. A los visitantes solo les quedará descubrir cuáles de ellas fueron realidad y cuáles ficción.